Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase de nuestra materia, Introducción a la Docencia y Docente Creativo. Mi nombre es Luz Calvario Andrade y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a esta clase. Es nuestra primera y estoy segura que será de gran aprendizaje y utilidad para el término de nuestra materia. Antes que nada, pues bueno, les felicito por el avance que tienen en la asignatura, ya que de verdad ya tienen un gran porcentaje, ya estamos también a punto de terminar la materia, faltan 2 semanas y bueno, vamos a dar inicio. Esta materia nos permite observar más que un conocimiento, una gran necesidad que se tiene actualmente en las instituciones educativas. Vamos a iniciar con el temario que vamos a estudiar. Primero que nada tenemos que vamos a ver la educación creativa, después la docencia creativa y por último el docente creativo y las tendencias de enseñanza-aprendizaje para el siglo XXI. Es importante delimitar una serie de conceptos fundamentales para poder comprenderla. Por ejemplo, ¿qué entendemos por creatividad? ¿Qué entendemos por innovación, por docencia creativa? Y vamos a dar inicio. Creatividad se entiende como un pensamiento original, la capacidad de poder encontrar nuevas conexiones, producir de cero una idea o concepto, inventar algo nuevo, presentar un problema nuevo eh, con una solución. Idea, concepto, creación, original, son términos que nos pueden orientar acerca de lo que es la creatividad. Ahora, si nos vamos directamente a la comprensión de lo que es el tema que hablamos de la creatividad humana, vamos a concluir que es la capacidad, conocimientos, experiencia, habilidades que se tienen para el acceso a la información. Es también una habilidad para pensar en forma diferente, que parte de una motivación interna, intrínseca. Haciendo un poquito de análisis del término creatividad, proviene de anglosajón, creativity, de latín creare, y es una producción o creación de algo de la nada. Entonces la creatividad se define, de acuerdo al diccionario de Oxford, como la habilidad natural que depende de factores de realidad, por medio de la voluntad de transformar, modificar o crear producciones originales basada en la gestión del conocimiento. Pero todo lo que envuelve a la creatividad tiene implícito un proceso que se le conoce como proceso creativo, el cual tiene las siguientes etapas: percepción de una problemática o una necesidad, definición del problema o de la necesidad y hallazgo de ideas, valoración de ideas. Eso sería el proceso. Las etapas para el proceso creativo la vamos a entender como la preparación, incubación, iluminación y verificación, entendiendo por iluminación al momento de la creación, de la innovación. Esas serían las etapas. Como producto, que es lo que nos interesa en la materia, se obtiene, es un proceso que genera un producto original con algún significado social y que determina un vínculo, una interacción
entre el sujeto y los recursos creativos. Se puede hacer o se puede tener producto creativo de un bien, de un servicio, de un objeto. Y en este caso vamos a ver la creatividad desde el servicio educativo. Entonces, vamos a analizar otro término que también nos es interesante y es útil para la materia, que es la innovación educativa. Y fíjense que es hoy en día, atendiendo a los cambios demográficos, a los cambios políticos, sociales, económicos, culturales, tenemos una serie de modelos de necesidades de aprendizaje que cada vez se requiere que sea innovador, que sea capaz de unir valor, la creatividad, diversidad, generando preguntas, cuestionamientos, problemáticas para obtener respuestas. Se intenta alcanzar con esto el conocimiento, pero basado en la experiencia. Y para hacerlo más atractivo, se refiere metodologías interactivas que estimulen destrezas, habilidades, actitudes que son indispensables para que podamos tener una inserción en el mundo, ya sea en el aspecto laboral, social, de manera adecuada. Si entendemos por aprendizaje o sabemos que el aprendizaje transforma al individuo y lo prepara para poder tener la habilidad necesaria para enfrentar situaciones en la vida, hacer uso de la libertad, desarrollar el respeto y responder a las demandas, visualizando su presente y su proyección futura. Cuando hablamos de un docente innovador, nos referimos a que utiliza metodologías interactivas para construir el conocimiento. Antes de pretender ser innovador, debe identificar qué es lo relevante de ese conocimiento que va a transmitir, cuál es lo importante de rescatar, qué cosas se pueden modificar, qué conocimientos previos se requieren para poder comprender el tema. Y con ello, incrementar la participación del alumno o del estudiante, atender las diferencias de inteligencias múltiples, fomentar la creatividad personal y trabajar desde un punto interdisciplinario. Es decir, que combine fenómenos físicos, culturales, biológicos, psicológicos y sociales. Esta estrategia también debe fomentar la reflexión y la actitud proactiva. Y bueno, el docente se encuentra también inmerso en esta misma dinámica y también afectado por todos los cambios que ya vimos con antelación. Entonces, ¿qué requiere hacer un docente hoy en día? Entonces, el docente, como les decía, también se encuentra expuesto a esas exigencias del entorno y cada vez se requiere de ellos mayores habilidades, competencias, expectativas y la sociedad necesita a un docente actualizado, innovador, comprometido, creativo, que de alguna forma facilite precisamente la transmisión del conocimiento en ese entorno. Pareciera muy sencillo, sin embargo, se deben tener o se deben cumplir una serie de requisitos para llevarlo a cabo.
el docente hoy en día se encuentra expuesto a una serie de modificaciones en su entorno. Un ejemplo muy claro es lo que estamos viviendo como en la contingencia de COVID. Es decir, de un momento a otro, docentes que no estaban involucrados con la enseñanza en línea, con el uso de dispositivos, con clases a distancia, tienen que responder y muchos de ellos no tienen siquiera la capacitación necesaria para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, es la tendencia, es lo que se exige y es lo que se permite hoy en día con esta contingencia. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es lo que tiene que hacer el docente? Dar respuesta. ¿Cómo? Perfeccionando, reforzando su perfil, atendiendo a las nuevas exigencias. Ahora, en esta materia estamos viendo una serie de aspectos como la historia de la educación y todo ese contenido lo tenemos en nuestra guía. La primera actividad que se nos encomienda es precisamente realizar un ensayo de la historia de la educación. Y al momento de dar lectura a nuestra guía nos podemos dar cuenta que desde los tiempos más remotos, de manera casi sin darnos cuenta, o las personas que estaban en ese entonces, estuvieron siempre sometidas a un proceso de educación, capacitación. Esta historia obviamente no vamos a pretender observar una educación como la tenemos hoy en día, debidamente normada o verificada, controlada, sino que fue más que nada de manera accidental, se puede decir, atendiendo a las necesidades otra vez del entorno. Si nos damos cuenta, ha sido siempre la misma dinámica. Las personas se encuentran inmersos en un ambiente, ese ambiente les tiene demandas específicas y tienen que saber cómo desenvolverse en el mismo. La historia de la educación va de la mano con la evolución del ser humano, ya que no existe ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la que no se presente la educación, comenzando por la transferencia de los simples saberes y conocimientos a las nuevas generaciones para su perpetuación continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, desembocando en hábitos, en culturas complejas transformadas en sociedades. Y en las culturas y sociedades no se presentan únicamente tradiciones o sincretismos, sino que todo eso se convierte en una gran gama de concepciones, tanto religiosas, filosóficas, tecnológicas, que son la base de la idiosincrasia de cada país. Todo esto se fusiona en la concepción pedagógica actual y por lo tanto es lo que la vida y el sentido de pertenencia nace al acto del sentido o al acto educativo. La educación, como hablábamos, tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia. Y los elementos principales influyen para abandonar el carácter errático del ser humano y que éste se estableciera en lugares estratégicos para poder proveer alimentos a la comunidad. Seguramente este aprendizaje fue totalmente informal, pero como fue eficiente, se fue transmitiendo de generación en generación y ahí empezamos la historia de la educación. Obviamente los métodos de enseñanza más antiguos son muy diferentes a como los tenemos hoy en día. Haciendo un poco de historia, las evidencias más antiguas se encuentran en el Antiguo Oriente, en la India, China, Persia y Egipto, así como en Grecia. Y fíjense que había mucha similitud educativa en estas naciones, porque la enseñanza la fundamentaban en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Y esta fue la sede principal de los primeros acontecimientos científicos: escritura, ciencias, matemáticas, filosofía, arquitectura, poesía, religión. Y bueno, el sistema chino, iniciado en un país
Fíjate que en el sistema chino hacían un examen civil desde hace más de 2000 años y se ha mantenido hasta el presente siglo, pues en teoría este examen permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos más importantes del gobierno. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos una serie de datos precisamente en nuestra guía acerca de la historia, lo cual se recomienda dar lectura y posterior realizar un ensayo. La clave de esta actividad es saber cómo se realiza un ensayo. Un ensayo, compañeros, no es un resumen, no es una copia tal cual de la guía, es más bien dar lectura, extraer la información más importante en la siguiente estructura. Primero que nada, debe existir una introducción. Si nosotros pasamos por alto la introducción o la conclusión y los anexos, no estamos hablando de un ensayo. Entonces es muy importante considerar, ay, perdón, lo hice muy grandote, es muy importante considerar estos apartados de un ensayo. En la introducción se expone el tema a tratar, se habla del libro o de la guía o en este caso de la educación, y se aprovecha para ubicarlo en un contexto. Tendrás en esta introducción, mencionaremos también cuáles son los objetivos de este ensayo, de la investigación, cuál fue la metodología utilizada. Lo explico con mucho detalle porque a lo largo de toda la materia vamos a tener que realizar varios ensayos. Una vez que tenemos la introducción, vamos hacia el desarrollo. En el desarrollo, ahí sí colocamos ampliamente todo el tema, es decir, la historia de la educación, presentando los argumentos, las razones, citar algunos párrafos, expertos, investigaciones, artículos, hablar de personajes, por citar unos ejemplos. Y en la conclusión, se tendrán que exponer tus opiniones y puntos de vista final. Se hace un repaso analítico del libro y se explica a qué conclusión o resolución has llegado. Tienes que dar respuesta a las preguntas que hayas colocado en la introducción y los anexos, es decir, si tienes alguna gráfica, algún documento o la bibliografía que pretendas colocar, también es importante y es necesaria. Es el formato que se pide en la universidad para llevar a cabo un ensayo. Vamos a continuar con el producto número 2. Y fíjense que en este producto está muy interesante porque nos habla acerca de la educación formal, no formal y la educación informal. Estos se deben a la clasificación que tiene la educación y todos de alguna manera hemos tenido experiencia tanto directa o indirectamente con alguna de ellas. Le voy a explicar cada una. La educación formal es aquella que está perfectamente diseñada con planes y programas de estudio, metodología, personal especializado, con la finalidad de que aprendamos o nos desenvolvamos en un área de conocimiento y obtenemos al final siempre un grado. Ejemplo, escolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, posgrado, no sé, todo lo que tiene una planeación con validez que termina en una certificación. Cuando hablamos de educación no formal, que es la siguiente clasificación, sus programas o estos programas de la educación no formal no se encuentran en el sistema educativo. Se basa principalmente en necesidades actuales de la población, pero sí tiene un carácter estructurado. No se obtiene un reconocimiento, un grado con validez oficial. Por ejemplo, un curso de computación, mmm, a lo mejor taekwondo, quizá un curso de inglés, un nivel de inglés, ¿me explico? Y después tenemos la educación informal. Esa es la que no nos damos cuenta, pero prácticamente todos aprendemos de eso día a día y somos partícipes de enseñar o aprender en esa dinámica. Se refiere al aprendizaje que se da con los amigos, con la familia, en la calle, con los vecinos, en el cine. Todo eso que aprendemos. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos al cine. Somos pequeños, es la primera vez que vamos al cine. Nunca hemos entrado.
Entonces tú observas que la gente compra algo antes, pues vas y compras algo antes. Y llegas y entonces te dan un número de asiento y tienes que identificar cuál es tu espacio. No te lo dicen, pero al momento de pagar te dicen tu número son el 25 y 26, por citar un ejemplo. Entonces sabes que tienes que buscar esos números para ocupar el lugar que te corresponde. Eh, Ese tipo de situaciones que vas aprendiendo al día a día, al momento, y todos, obviamente no ofrece certificación, no está estructurado, es prácticamente circunstancial o accidental, pero existe y lo tenemos todo el tiempo. Después, en el producto número 3 nos pide la siguiente actividad: un cuadro comparativo en donde tú como estudiante del siglo XXI expongas tus respuestas a la entrevista que se tiene que hacer a la institución educativa. Ojo, sabemos perfectamente que por la contingencia no va a ser posible que tengan en este momento acceso a universidad y por favor no se expongan. Pero lo que se les ha propuesto en un mensaje es que retomen una investigación en internet de una universidad que la vea más completa y intentar resolver, perdón, el cuestionario. Ya posterior colocar sus respuestas. Las preguntas son: ¿consideras que las instituciones que imparten educación están siendo asertivas y por qué? ¿Cómo puedes colaborar desde tu trinchera y brindar aportaciones de mejora? El producto número 4 dice: pide permiso a alguna de las escuelas de tu procedencia, ya sea donde estudiaste preescolar, primaria, secundaria, y solicita asistir como observador a una clase. Ojo también, por eso puse aquí así como que alto. Sabemos que no es posible, mucho ni siquiera estamos en nuestro lugar de origen, pero es importante. Ahora con las clases en línea, hay muchas clases en YouTube, presenciar algunas de ellas virtualmente, claro, y observa cómo se desenvuelve la clase, quizá pasan lista, quizá tiene a los alumnos atentos, quizá se ve que están platicando, no sé, todo lo que tú percibas de esa clase y es el informe que vas a colocar. Producto número 6 nos dice: identifica 6 estrategias de enseñanza clásica, 2 de la educación formal, 2 de la educación no formal y 2 de la informal, exponiendo cuál es el propósito y objetivo de dichas estrategias. Es muy importante este producto, señores, porque les quiero subrayar que si se pide en el diseño dos ejemplos de educación formal exponiendo cuál es su propósito u objetivo, se debe colocar desde el ejemplo hasta el propósito, no saltarse ninguna de las instrucciones, porque si no tenemos que volver a realizar nuestro proyecto. Y ya sería cosa de que de acuerdo a nuestra experiencia podamos determinar cuáles son esas estrategias. Por ejemplo, educación formal seguramente puede ser trabajo en equipo, mesa redonda; de la no formal, reunión a determinada hora, a lo mejor medición de tiempo, competencia, las reglas del juego si es un taller de fútbol. Y de la informal, estrategias es pues solamente escuchando, viendo la forma de conducirse o lo que se tiene que aprender en ese momento. En el producto número 7 nos pide que en base a los dos textos anteriores desarrolla cuáles son las características del docente del siglo XXI. ¿Qué, perdón, ¿qué significa esto? Si la juventud, si la población o las características demográficas han cambiado, vamos a imaginar, nosotros estamos aquí en el 2021, pero nos cuenta quizá nuestro padre o nuestro abuelo, nuestro tío, que en sus tiempos los maestros eran muy enérgicos, incluso estaba hasta permitido un golpe, una sanción. Yo sé que es extraño. Sin embargo, eran diferentes tiempos, diferentes tendencias, diferentes formas de educar. Ahora en el siglo XXI les pregunto, ¿ustedes piensan que el profesor más estricto de su padre o de su abuelo podría comportarse igual con los jóvenes de ahora?
Ustedes piensan que el docente de sus padres, de sus abuelos, tenía los mismos conocimientos que tiene un docente ahora de segundo de secundaria. Obviamente los tiempos han cambiado y las exigencias son diferentes. Las necesidades de aprendizaje, capacitación, actualización también son diferentes. Entonces necesitamos que nos coloquen cuáles serían las características. Yo diría que pudieran ser comunicador, visionario, líder, modelo, colaborador. Eh, y ustedes pueden colocar las que decidan que van de acorde a lo que se está solicitando. Producto número 8 nos dice: entrevista a un maestro y pide que te den una técnica y un método de enseñanza que apliquen en su trabajo y que les sea efectivo realmente. Ojo, otra vez, nada presencial, pueden hablar por teléfono, quizá un contacto de Facebook, y empiezan a preguntarle qué tipo de técnica utilizan y qué método utilizan. El producto número 9 nos pide, hablamos ya de la didáctica y cómo apoya la pedagogía para definir cuáles van a ser las metodologías o el diseño a implementar para poder realizar la transferencia de conocimiento de la manera más eficiente y lograr que con ello tengan los alumnos la información necesaria para desarrollar las habilidades y competencias que se requieren para mantenerse insertos en la sociedad. Y bueno, el producto número 9 nos pide los principios didácticos. ¿Cuáles son estos principios didácticos? Y de acuerdo a la guía que tenemos, son 12. Principio de la evaluación, de la transparencia, de la espontaneidad, de la participación, principio de la dificultad, principio de la realidad psicológica, principio de la adecuación, principio de la marcha propia, principio de la dirección. Y cada uno de estos principios te permiten identificar una forma de actuar dependiendo la situación en la que te encuentres. Actividad 10. Bueno, la presentación, perdón, de la actividad 9 puede ser en mapa. La realidad es que yo no pido, incluso si me lo hacen en lista, tampoco tengo problema. Lo que me interesa es que me digan cuáles son los principios y si consideran que están vigentes o no. La actividad número 10 nos dice: investiga en Internet los conceptos de docencia creativa y didáctica desarrolladora. Posterior desarrolla una tabla, un cuadro comparativo que ponga las características y semejanzas. Voy a cambiar de pantalla para que podamos ver este documento. Y de inicio sabemos que son dos conceptos totalmente diferentes y que estos conceptos lo que nos van a proporcionar, pues precisamente es conocer más la terminología de esta materia y poder tener las bases teóricas fundamentales para la comprensión correcta. Para empezar, la docencia creativa, pues es aquel docente que no impone, todo lo que ustedes imaginan, que impone, que no impone, que es eh, hasta cierto punto ameno, sensible, facilitador, guía, asesor, que tiene la capacidad y la habilidad para poder despertar el interés, eh, para mantenerse en las etapas de divergencia en el que se encuentra el estudiante, para ser empático y determinar qué tipo de metodología y a su vez qué tipo de técnica debe llevar a cabo atendiendo al grupo que tiene. Imagínense que llega un maestro en su primera clase, por eso se dan cuenta que siempre la primera clase es diagnóstico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿A qué hacen? ¿Cuánto saben? Y hacen una prueba y empiezan a hacer una serie de ejercicios para saber cómo va, cómo ha llegado ese grupo. Ahora imaginemos que es un docente que llega con la clase preparada y no sabe ni siquiera qué tipo de alumnos tiene, no sabe ni siquiera cómo ellos asumen y asimilan el aprendizaje. Entonces, eh, eso es muy importante. Eso es ser un docente creativo, quienes tienen una... La realidad es que se refiere más bien a una inspiración, es algo innato, es algo que se desarrolla, es una motivación intrínseca que no se da con el estudio de la licenciatura ni con el estudio de la normal, sino que es un valor agregado que tienen las personas con una motivación diferente para poder dar vida a cosas nuevas y que esas cosas nuevas, esas novedades puedan realmente llamar la atención
y llevar a cabo o tener un aprendizaje significativo. Ahora, la didáctica desarrolladora es un proceso sistémico que se organiza a partir de niveles de desarrollo. La idea es potencializar a los estudiantes y conduce principalmente o encamina, dirige el esfuerzo hacia los niveles superiores, con la finalidad de que se tenga una personalidad autodeterminada, autosuficiente, capaz de transformarse y transformar su entorno, ya sea en un contexto histórico, económico, político. Es esencial en la didáctica desarrolladora la autodeterminación. Esa es una definición de Castellanos y colaboradores en el 2001 en la página 57 del libro Didáctica Desarrolladora en Acción. Bueno, ya tenemos los dos conceptos, solamente colocar semejanza si es que piensan que la tienen o diferencia si es que también piensan que la tienen. Vamos a continuar entonces con nuestra exposición y vamos a ver las reglas. ¿Cuáles son las reglas básicas para enseñar en el siglo XXI? Está por demás claro que atendiendo a la evolución de la sociedad también se maneja una necesidad de poder llevar a cabo con los alumnos la estrategia necesaria para que puedan adecuarse a ese cambio social. Les voy a compartir el siguiente video, que estoy seguro será enriquecedor y ha sido elegido precisamente porque, a ver, permítame, porque no se detiene, permítame. Ok, voy a cambiar la pantalla para que podamos observar. Pero ahorita lo repito un segundito. Permítame nada más un segundo, por favor. Está muy relacionada con la sociedad de la información. Listo, un segundo porque estoy teniendo otra vez problemas por ahí técnicos. Ahora sí, creo que ahora sí ya quedó. Ok, vamos a escuchar este video. Repito que es un recurso el cual nos involucra acerca de qué se necesita, perdón, en este siglo para poder ser un docente que forme de manera integral a los alumnos. Vamos a escuchar. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a estar realizando un primer acercamiento a la educación del siglo XXI, para lo cual es importante apuntar que este es un tesoro para cualquier sociedad y la base para el desarrollo de un país. Sin embargo, muy pocos la asumen como una prioridad. Cabría añadir entonces que el siglo XXI se abrió al mundo en medio de la transformación y desarrollo de la era informática, por lo que los recursos tecnológicos fueron elementos claves para los cambios que la educación tendría en su función de transmitir valores. De ahí que la educación contemporánea sea la encargada de construir una sociedad más justa, dinámica, intercultural, heterogénea y equitativa. La educación, en los tiempos que corren, está muy relacionada con la sociedad de la información, hecho que hace que sea necesario pensar, reflexionar y adaptar la forma en la que se estructura un sistema educativo dentro de la cultura del conocimiento. Sobre todo si se tiene en cuenta el tipo de individuo que esta sociedad necesita y que la educación tiene que formar para que sea su continuadora. Por otra parte, cada país tiene distintas necesidades educativas y eso hace que no haya una fórmula mágica ni una estructura única a través de la cual se puedan cubrir estas necesidades específicas. Pero lo que sí está claro es que en el siglo XXI la educación, como motor impulsor del desarrollo a nivel global, necesita tener en cuenta algunos elementos que son comunes
y que intervienen en la transformación de cualquier sociedad. En primer lugar, y en función de apoyar el constante desarrollo del mundo actual, se hace evidente que la educación debe ser flexible y estar lo más alejada posible de los modelos de enseñanza rígidos y severos, ya que los niños y jóvenes deben ser capaces de adaptarse a los nuevos contextos y circunstancias que sobrevienen con las constantes transformaciones de la tecnología y, por ende, en la sociedad. La educación del siglo XXI necesariamente debe promover valores sociales tales como la equidad, la justicia, la ayuda humanitaria, la cooperación, el cuidado del medio ambiente, la libertad, la paz y la responsabilidad. Pues de esta manera se formarán los hombres del mañana con una conciencia clara de lo que se quiere construir, cuidar y salvar de este mundo en el que vivirán las próximas generaciones. Y justamente por eso es que otro de los elementos que debe ser inherente a la educación de este siglo es la inclusión de un modelo de desarrollo sostenible como meta para todos. La educación, como base social integral, no debe ser la continuadora de la ruta del desarrollo que marcó la revolución industrial en otras décadas. Le corresponde a los niños y jóvenes de hoy velar por la conservación de los recursos naturales y contribuir a la sostenibilidad de la tierra. Y esto solo se podrá lograr si se tienen estas necesidades como base inclusiva dentro del proceso educativo. Dicho esto, se hace indiscutible que la inclusión social en la educación es uno de los retos y el eje significativo para establecer políticas educativas y didácticas que hagan posible el funcionamiento sostenible y la concienciación de los estudiantes como individuos sociales inmersos en la defensa de nuestro día a día, así como del futuro de nuestro planeta. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la educación actual es responsable del futuro de las nuevas generaciones, sería importante considerar como uno de los retos de la educación contemporánea que las instituciones educativas se conviertan en líderes de la cultura digital para fomentar la construcción de un sentimiento de comunidad basado en los recursos digitales, los cuales permitirán ampliar y mejorar el aprendizaje desde y hacia la pedagogía. Sobre todo si se tiene en cuenta que la educación se basa en la combinación de tres factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Ellos son los contenidos, la enseñanza y la tecnología. Es por eso que se hace necesario que los centros educativos estén conformados por profesores con sólidos conocimientos de los contenidos que se impartirán, pero también deben estar permeados de las competencias pedagógicas y del manejo y aplicación de las herramientas digitales y tecnológicas, porque es el único modo de implementar y contribuir a un conocimiento que esté a tono con el desarrollo de la información moderna. En otras palabras, es necesario direccionar la pedagogía hacia una relación estrecha con las herramientas que nos ofrece la tecnología. Todo esto lleva consigo cambios estructurales e internos en los procesos educativos y en los tipos de evaluaciones como parte integrante de los instrumentos de valoración cuantitativa y cualitativa. Las evaluaciones deben ponerse en función de las nuevas posibilidades. Por eso, el aprendizaje de las TIC debe plantearse metodológicamente desde otro punto de vista y en función de lograr el dominio de las competencias inherentes al hombre nuevo y que se está formando, y no solamente la adquisición de conocimientos. Estos logros tecnológicos pueden ser usados no solo para crear habilidades y destrezas en torno a los conocimientos adquiridos, sino también desde la activación de conocimientos previos que ayuden a los estudiantes a fomentar su creatividad. Por eso el sistema educativo debe tener como reto favorecer y generar las condiciones para que los estudiantes desarrollen su mente y sus expresiones. Por eso es necesario crear en los estudiantes un sentido de espacios propios y hábitos de estudio independiente, que va de la mano con la posibilidad de que este estudiante sea algún día un hombre libre de pensamientos, comprometido con la sociedad y capaz de luchar por la convivencia pacífica y el cuidado de todo lo que le rodea. Pero esto no será posible sin un proceso de enseñanza que abarque el ciclo de aprendizaje, la formación y la profesionalización. Y para que esto se cumpla,
no es solo el sistema educativo el que debe encargarse de promover sus principios. También deben incluirse las instancias culturales, científicas y empresariales que estén convencidas de que no solo se educa en las instituciones. Entonces, cabría preguntarse, ¿cómo debe ser la educación en nuestros tiempos? ¿Cuál sería el papel del educador en medio de las transformaciones sociales y tecnológicas? Y la respuesta se viene con toda la claridad posible. El educador debe estar a tono con el tiempo que le toca vivir. Debe ser dinámico y flexible. Debe estar en capacidad de resolver problemas relacionados con su entorno próximo y estar en continuo proceso de aprendizaje. El profesor de estos tiempos no debe ser solo el espejo en el que el estudiante se ve reflejado. Debe ser también ese ser humano que aprende de su entorno y de su espacio sociocultural que no deja nunca de cambiar. Este ejercicio de retroalimentación entre el educador y su realidad y el educador y sus estudiantes debe conformar una relación liberadora y no de poder y disciplina, pues a partir de aquí se generan y comparten herramientas importantes para la vida por su interacción con la sociedad y el momento que le ha tocado vivir. Interesante, ¿verdad? Interesante el grado de sensibilidad, y a mí me llamó mucho la atención de este documento, cómo pide lo que es que el docente debe tener también habilidades para resolver los problemas básicos del entorno. Bueno, vamos ahora con el producto número 11 y nos habla acerca de cuáles son las metodologías que precisamente el docente puede implementar. Las técnicas y metodologías. Primero que nada tenemos la clase invertida, es decir, permitir que el alumno se haga responsable del conocimiento previo de los temas a estudiar. La gamificación, que consiste en llevar mecánicas de juego a la clase, positivos, premios, subir niveles, introducir diferentes juegos, en pocas palabras. El pensamiento de diseño, que tiene la finalidad de que se desarrollen habilidades blandas como empatizar, diseñar, idear, prototipar y evaluar. El aprendizaje basado en problemas, el ABP, es muy importante porque realmente es para lo que debe formarse el estudiante, para ser solucionador y visionario y poder abrir diferentes posibilidades. Los talleres también son muy importantes, ya que son actividades dinámicas, en grupo, que facilitan la convivencia, la observación y el aprendizaje colaborativo. El pensamiento visual, que nos, nos va también a permitir, perdón, se me fue la diapositiva, introducir pues nuevos procesos de enseñanza que están diseñados para comunicar, organizar, comprender, memorizar y crear. El aprendizaje, el ABP, pero basado en el pensamiento, permite trabajar rutinas de pensamiento para tomar decisiones, clasificar, secuenciar, elegir y poder identificar las problemáticas o los nuevos conocimientos. Tenemos también el aprendizaje basado en proyectos, lo cual va a facilitar el desarrollo de la contextualización, del reto, de la búsqueda, perdón, de información, de creación, de evaluación y obviamente todo en forma colaborativa. El producto número 12 nos pide que identifiquemos del capítulo número 1 del libro Pasión por la Enseñanza, nos pide una serie de preguntas para poder definir situaciones conceptuales como estrategia, tema, programa, currículum, que pues son importantes para poder determinar pues, la comprensión del tema y el uso o la apropiación del vocabulario. En el producto número 13 nos pide que contestemos en hojas tamaño carta limpias el cuestionario de la lectura de esa actividad. Y bueno, pues nada más tenemos que resolverlo. Esto no tiene gran parte de explicación. En la número 14, ojo, nos pide una presentación en PowerPoint, ya sea video o infografía, del tema pasión por la enseñanza. ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿Qué sentimientos o qué análisis has llevado a cabo después de leer este extracto de este libro? La idea es que se reflexione
Y esta presentación debe tener la finalidad de motivar y convencer al docente de la gran responsabilidad de su labor y de despertar el amor a su profesión y el compromiso social que no se debe perder nunca. También tenemos algunas recomendaciones para esta actividad que pues son la presentación en PowerPoint, en este caso, o cualquier otra de las actividades que se proponen realicen. Primero que nada, es muy importante definir los colores, señores. Cuando hagamos una presentación, vamos a evitar utilizar colores brillantes que puedan lastimar o incomodar la vista. Los sonidos y animaciones y entradas y efectos distraen, distraen y no son tan recomendables ya en una presentación profesional. La gama de colores es muy importante que sea atractiva y agradable, que no cause demasiado esfuerzo. También elegir las plantillas, que de preferencia no sean diseño de PowerPoint, pero si la quieren utilizar, no hay problema. El contraste es muy importante, es decir, el color del fondo de la hoja versus el texto. Si tenemos un color claro y colocamos una letra clara, va a ser muy poco probable que se pueda visualizar de manera cómoda. Si tenemos, se recomienda que el fondo sea blanco y la letra oscura. También tenemos la apariencia, deben ser variadas, máximo tener 3, 4 renglones, no más de esa cantidad. Debe ser consistente el diseño, es decir, la misma fuente, el mismo tamaño de texto, para que tengamos una presentación uniforme. Esas son las recomendaciones que les podría hacer para este producto. En el producto número 15 está muy interesante porque ya vamos a ver lo que es el método ELI. El método ELI es una metodología que es muy interesante porque nos permite determinar una serie de tiempos en la planeación de la clase de tal forma que se pueda garantizar que se ha transmitido la enseñanza de manera correcta y que el alumno ha asimilado el contenido. Se va a proponer en el producto número 15 una actividad grupal en donde vas a planear una reunión familiar, ya sea para una receta, una fiesta, un evento, y debes escribir tu planeación de esa reunión familiar, tomando en cuenta el método ELI, los pasos. Y lo van a apoyar ustedes relatando cuál fue el resultado de cada una de las actividades. Deben colocar sus conclusiones, cuáles fueron las estrategias, si funcionaron o no y cómo la aplicaste. Pero de qué vamos a entender, qué es el método ELI. Bueno, como les decía, es una metodología que favorece el ambiente para el aprendizaje, está orientada a la atención, a que se procese la información, a recapitular lo aprendido, a evaluar el aprendizaje, logrando una interdependencia social. Entonces, con estos aspectos, que son 7, vamos a poder llevar a cabo esta actividad. Tenemos que leerlo, obviamente estamos apenas en la presentación, se tiene que leer la guía para poder comprender, es muy sencillo, y si tuvieran alguna duda, recuerden que estamos en el mensajero, atentos. En el producto número 16 nos dice, haz una lista de las ideas que subrayaste del método y formará parte de tu portafolio. Portafolio es el base electrónico, por supuesto, digital, más bien dicho, y va a contener todas las actividades que hemos desarrollado desde el producto 1 hasta el producto 16. En el producto 17 nos dice que con las ideas que ya subrayamos, vamos a solucionar cada caso que nosotros elegimos, dando una estrategia de preferencia creativa para poder saber cómo se implementa la actividad, el criterio, la definición de un docente creativo. En el producto número 8 nos pide nuevamente un ensayo, en este caso de 3 cuartillas, y vamos a exponer cómo te ayudan las ciencias de la didáctica, la pedagogía para ser un docente creativo, cómo participan en tu formación. El producto 19 nos dice, otra vez un ensayo de por lo menos 5 cuartillas en el que expongas qué importancia tiene para ti la labor docente en tu futura vida como profesionista, con la responsabilidad de formar ciudadanos, de ser familia, de nuevas generaciones sociales,
Y también, ¿cuál fue tu aprendizaje de esta materia? Eso sería nuestro producto 19 y prácticamente sería toda nuestra asignatura, señores. Pues no tuve alumnos, pero quedará grabado. Les agradezco mucho la atención y cualquier duda que tengan, cualquier comentario, recuerden que seguimos en contacto. Yo me despido. Mi nombre es Luz Calvario Andrade. Muchas gracias. Hasta luego.